somos muy totalistas, ¿no? O sea, decir, bueno, es que va a reemplazar al 100% de la gente, pero sí va a reemplazar a un gran porcentaje. La inteligencia artificial se puede utilizar en un momento si llega algún gobierno tirano en contra de los ciudadanos. Si tú diagnosticas, estoy hablando de médicos generalistas, a través de un LLM, la probabilidad puede llegar hasta el 88%. ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast de humanos, un espacio para hablar de mercados, tecnología y otras cosas que están pasando en el mundo, en una época llena de información dominada por algoritmos y modelos de inteligencia artificial. Aquí tratamos de hacer algo distinto, ponerlos al día de lo realmente relevante y compartir opiniones frescas y más que nada humanas. Hoy es martes 24 de febrero de 2026. Yo soy Ricardo Zelaya y me acompaña mi compadre Enrique Bey. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo te fue el fin de semana? Muy bien, afortunadamente tuvimos por un lado una boda de un pariente, la pasamos muy bien. Por otro lado hubo el cierre de la gira de golf de mis hijos y a los dos les fue muy bien. Mi hijo mayor era el más chico de toda su categoría y avanzó mucho, maduró mucho esta temporada y me encantó cadearlo varias de las etapas. Y mi hija fue su primera vez participando en el torneo, tiene 7 años apenas y quedó en segundo lugar de su categoría. Entonces estamos muy orgullosos y muy contentos de su progreso y sobre todo que lo estamos disfrutando como familia. Pues felicidades a toda la familia. Por mi Gracias. parte, para los que no saben, pues tengo la fortuna de vivir en Cancún, después de haber vivido como 5 años en Toronto, en el frío. Entonces acá tenemos clima bueno, 25 a 30 grados todo el año. Y el fin de semana, pues me llevé a la familia a la playa. Y la verdad es que pues no me puedo quejar, ¿no? Ya de vuelta para esta semana con mucha chamba y muchas cosas que contar. ¿De qué vamos a hablar, compadre? Hoy tenemos tres temas que parecen memes, pero son guerras de poder reales. Una es la ley cripto, que está siendo impulsada en Estados Unidos y parecía que tiene algo de progreso, pero actualmente está un poco trabada por el yield o el retorno potencial a los stablecoins. También vamos a hablar de una tesis macro de Economic Singularity, en donde se predice que todo se va a empezar a abaratar hacia cero. Y por último, vamos a tocar un tema alrededor del AI Summit en India, donde se presentaron momentos interesantes e incómodos, incluyendo uno entre Ujú. OpenAI y Anthropic. El primer tema es el Clarity Act y la pelea por el yield o el interés o las recompensas de los stablecoins. ¿Qué es y por qué importa? Antes que nada, a mí me gustaría dar una explicación para estar todos en la misma página, para los que no conocen el tema de blockchain. En lenguaje humano sencillo, el blockchain es un libro o una bitácora digital que es muy difícil de alterar porque vive compartido en miles de computadoras al mismo tiempo y que normalmente nadie controla por sí solo. Es como tener un Excel compartido donde nadie puede borrar lo que ya está escrito, ¿no? Eso es como básicamente lo que es una blockchain. Correcto, y de los stablecoins son una categoría de criptomonedas que están diseñadas para no subir y bajar de precio como el Bitcoin u otras criptomonedas. Normalmente están atadas a alguna moneda de algún país, por ejemplo el dólar, y están uno a uno. Entonces, si yo tengo un dólar en físico que quiero convertir a un dólar, voy a decir sintético, como lo llama el gobernador de la Fed, lo que hago es entro a un exchange y intercambio ese dólar por un dólar sintético, o un dólar digital o un dólar cripto. Y por ejemplo, el USDC es uno de ellos. En ese caso, lo que hace el exchange es tomar ese dólar, invertirlo y darme un token que representa un dólar cripto. Y estos viven en el blockchain y siempre se intenta que valgan uno a uno. Hay diferentes formas de lograr eso. Lo más común o lo que hace Circle, que es una de las empresas, es respaldarlo el dólar que tú le diste uno a uno con los dólares que están emitidos de forma cripto. El Clarity Act, a ver, platícanos entonces un poco qué es. El año pasado, para dar un poco más de contexto, la administración de Trump empujó lo que es el Genius Act y esta ley abrió la puerta para estos activos digitales, para los stablecoins, como su nombre lo dice, son monedas estables que están respaldadas uno a uno con un activo como lo es el dólar. Y pusieron las reglas, debe haber regulación, que se mantenga, a diferencia de los bancos, por ejemplo, ellos no pueden prestar el dinero que depositas, o sea, simplemente lo usan como reserva y te ofrecen una versión tokenizada del dólar, ¿no? Ahora, el Clarity Act es, digamos que la secuela en legislación
pues todavía se necesita mucha claridad, como su nombre lo dice, para poder tener reglas claras de todo el ecosistema cripto. Lleva meses avanzando, pero hay un punto específico que lo está trabando. Y este es el yield o las recompensas o rendimientos que pueden pagar estos stablecoins. Si tienes un stablecoin, alguien te paga intereses o recompensas por tenerla. Eso suena muy parecido a una cuenta de ahorros, ¿no? Teóricamente. Y los bancos tradicionales dicen, espérate, o sea, eso es lo que nosotros hacemos y tenemos que cumplir con miles de regulaciones para que eso suceda. Entonces, esto es competencia directa. Con esto, los bancos están completamente en contra de otorgarle esta habilidad o este permiso a las fintechs que quieren otorgar o que quieren dar yield. Creo que pues, es el sistema inmunológico del sistema financiero defendiéndose de una forma natural. Pero el hecho de que ya esté esto discutiéndose en el Congreso, incluso ya está aprobado en el Congreso, es un indicio que no se trata si va a pasar o no, sino cuándo va a pasar. Si lo ves de una manera muy práctica, cuando tú tienes dinero en una cuenta a vista, el banco toma ese dinero, lo presta, lo invierte y se queda con los retornos y te comparte pues una fracción muy minúscula, sobre todo las cuentas a vista. Lo que quieren las empresas fintech es hacer algo similar, incluso ya lo hacen, ¿no? Y tú cuando le das $1 a una de estas empresas, pues ellos lo invierten y eso es un ingreso para ellos. Pero lo que quieren es poder repartir un poco de este ingreso con el usuario para también incentivar a usar más las stablecoins como un método de intercambio o de resguardo de valor o de pago incluso, ¿no? Y sí, claramente hay una pelea muy fuerte en Washington para no aprobar esto y afortunadamente creo yo la Casa Blanca está un poquito más tendenciosa hacia empujar y hacia ayudar de lo que ha estado históricamente. Yo creo que, bueno, es importante. Te pregunto, ¿cuánto te da una cuenta de ahorros aquí en México si tienes tu dinero depositado Cero en por ciento. O porcentaje? sea, si no lo tienes invertido en algún instrumento, yo creo que te da 0.01, si es que a veces no te da nada. Las Y cuentas que ese es, tengo así no te dan nada. y ese es el tema, yo creo, ¿no? O sea, el banco toma los depósitos y bajo el esquema de reservas fraccionales, obviamente habilita un mercado de crédito porque tiene que mantener en reserva, vamos a decir, un 10-15% y presta lo demás. Entonces tu dinero no está en una bóveda en el banco, está prestado a otra gente y es por eso que se corre el riesgo de que si hay una corrida al banco, un bank run, pues pueden ocurrir crisis de ese tipo. Ahora, a diferencia, los stable coins, ¿cómo generan este reward, esta recompensa? Pues no es como que solito el dinero genera el interés, sino que hay mecanismos dentro de blockchain que es el stablecoin se puede prestar. Depositas tu stablecoin en plataformas de DeFi, que es Decentralized Finance, es el acrónimo para Decentralized Finance. ¿Qué quiere decir? Yo presto mi stablecoin a otro usuario sin necesidad de un intermediario, ¿no? Y lo que ocurre ahí es que existe un colateral. Si el colateral baja de cierto precio, el smart contract o el contrato inteligente lo que hace es que se Lo liquida. activa y se liquida y se paga al que prestó el dinero, ¿no? Entonces, digamos Ujú. que en vez de haber intermediarios, lo que hace blockchain es que confía en que el código hace el trabajo, ¿no? Esto obviamente Sí. tiene ciertos riesgos también, porque puede haber vulnerabilidades en el código. No es extraño que ya haya ocurrido en el pasado, pero bueno, esa es una de las maneras, ¿no? Entonces, pues, alguien está pagando el interés peer-to-peer, ¿no? La segunda es la provisión de liquidez. Puedes aportar los stablecoins a un liquidity pool, ¿no? Que es esta alberca de liquidez, en donde con esta liquidez se habilita un mercado para que se hagan cambios entre monedas, ¿no? Tú puedes cambiar Bitcoin o Ethereum por USDC o por USDT, que son los dos stablecoins más fuertes. Y pues hay otros mecanismos inherentes a la blockchain, que son el tema del staking, u otros protocolos que por usar la blockchain te paga en esa moneda. Todas esas tres cosas lo que hacen es que, pues al final de cuentas, dan una recompensa que se le puede ofrecer al usuario, a diferencia del sistema tradicional. Yo creo que ahorita en donde estamos, compadre, es que nadie niega que realmente es el futuro de las finanzas. Estamos ante una innovación de gran magnitud, pero pues nadie quiere perder el negocio jugoso, ¿no? Yo tengo un ejemplo que siempre pongo, que es, ¿tú sabías que BBVA
el 50% de las ganancias globales de BBVA vienen de México. Es increíble, ¿no? O sea, la verdad es que nos ponen intereses y nos ponen costos de servicio altísimos y realmente es que uno no está viendo todos esos beneficios. Entonces, con el argumento de que se habilita un mercado de crédito, se deja muy desprotegido al usuario porque no está ganando del interés que debería estar ganando, ¿no? Debería haber, en teoría, pues un poco más de regulación para que el usuario tenga más interés sobre su dinero prestado, lo cual no existe ahora. ¿Escuchaste más tú los pretextos que ponen para no darle paso al Clarity Act? Sí escuché algunos, leí otros. O sea, sí es importante el debate y sí es importante el estira y afloje, ¿no? No se trata tampoco de abrir la puerta sin preguntas y con todo permisible, porque sí hay una serie de riesgos que se pueden anticipar y otros que no se pueden anticipar. Entonces, se tiene que hacer una discusión muy extrema para que no vayan a haber tragedias financieras más adelante. O sea, De acuerdo. ¿qué pasa si tú abres esta puerta, empiezas a permitir a las stablecoins a dar yield? Inicialmente tal vez sean bien conservadores y el retorno que te den pues es relativamente bajo, incluso comparable a lo que hoy te da una cuenta vista. Pero con el tiempo, entre una cosa y otra, las empresas financieras pueden llegar a tener algunas tentaciones y querer invertir ese capital en otras cosas un poco más arriesgadas y en un momento de estrés financiero se les requiera regresar ese capital y no lo tengan disponible. Y si el volumen de transacciones es suficientemente alto o el capital en reservas en ese momento es grande, se puede envolver no nada más esas empresas, sino todo el sistema financiero en una crisis y en un estrés extremadamente peligroso, no nada más para, repito, la empresa o el país, sino para el sistema financiero global. Entonces, el incentivo creo que actual de usar stablecoins es muy alto. Es decir, si yo quiero mandarte a ti, tú estuvieras en Toronto, yo para mandarte $100 tendría que ir al banco, tendría que dar una serie de información tuya y una serie de otras cosas, pasar o depositar esos $100 a través de pues una hojita que tengo que llenar ahí o algún procesito pues medio tedioso. Y a ti te irá a llegar a lo mejor en 1, 2, 4, 5 días y en ese inter no sabemos qué pasa, dónde está, hay mucha incertidumbre hasta que por fin te Ujú. llega, ¿no? Entonces, actualmente el proceso está, la verdad es que muy quebrado y el USDC o el USDT o los stablecoins te permiten hacer esa transacción literalmente en minutos, si no es que segundos, ¿no? Ujú. Yo puedo entrar a un exchange, puedo convertir ese dinero en un stablecoin, te lo puedo mandar a tu wallet y a ti te va a llegar en segundos. Y tú después puedes hacer eso con ese stablecoin lo que quieras. Esa premisa es una amenaza a la oferta actual del sistema financiero, que aporta cercano a valor a cero, ¿no? Y si tú le agregas el yield, pues puede ser una adición muy importante y muy valiosa y puede incentivar a no nada más personas, sino a muchas organizaciones a comenzar a utilizarlo como un método de resguardo de valor y de transaccionabilidad. Pero el día de mañana yo sí quiero tener la certidumbre completa de que el dinero que tengo ahí no se va a desaparecer por una mala práctica de alguna de las empresas que lo están manejando. Tú dices que en el sistema tradicional es más seguro que el sistema de un contrato digital en donde tú tienes tus llaves privadas y puedes ver el dinero todo el tiempo. Yo creo que hoy es muy ineficiente y muy caro. Hay muchos intermediarios, pero está probado que es relativamente seguro o es seguro, ¿no? Hoy el sistema tradicional ya es digamos, es un sistema muy conocido, confiable y donde muchas organizaciones ya transaccionan de una manera así segura. El tema de stablecoins es seguro si lo haces bien, si tú mandas el dinero de un wallet a otro, pero si te equivocas por cualquier detalle, nadie viene a salvarte, ¿no? En el sistema financiero tradicional hay varios safeguards que te pueden llegar a proteger si hubiera algún error, digamos, humano en el proceso. Entonces, los dos tienen pros y cons. Creo que tienen mucho más pros los stablecoins y van a tener todavía más, pero yo no me aventaría al precipicio desde ahorita y ver cómo se acomodan las cosas, sino sí creo que la pelea vale la pena estarla teniendo actualmente. En eso estoy de acuerdo, sí entiendo tus puntos, pero aún yo sí creo que esta es una mejora sustancial en muchos sentidos. Ahora, el Clarity Act justamente es un paso hacia eso que estás mencionando, tal vez no lo es todo, no es una caída al precipicio, y creo que este debate, ahí es donde
estoy muy de acuerdo contigo, este debate hace más claro los beneficios de irte de una opción a otra, ¿no? Por ejemplo, lo Ujú. que argumenta a un lado, lo que es el sistema tradicional, dice, oye, es que si tú das recompensas o interés en los depósitos, pues va a haber una fuga de capitales, de depósitos hacia allá, y eso pone en peligro todo el sistema financiero, lo cual yo creo que es cierto. Ahora, eso sería masivo para cripto y para la adopción de esa tecnología, ¿no? Y por otro lado, si tú prohíbes el yield, estás matando un caso de uso real y empujas que la actividad fuera de Estados Unidos hacia jurisdicciones sin esas restricciones, ¿no? Ese es el argumento que todo el mundo pone como el argumento de competitividad de siempre. Y yo creo Sí. que vale la pena que veamos, por ejemplo, el tweet que puso Eleanor Terrett. Y justo ante todo este debate, lo que pasa es que hace como 2, 3 semanas o en enero se estancó el Clarity Act, ¿no? Y de hecho salió Brian Armstrong, que es el CEO de Coinbase, diciendo los bancos ambiciosos quieren mantener su negocio jugoso. No con estas palabras, pero más o menos dijo eso, como que nos están bloqueando el Clarity Act porque no quieren ceder su negocio, ¿no? Entonces, Eleanor Terrett, que es una periodista, ella reporta que se empezaron a tener discusiones sobre un punto medio, ¿no? Y Patrick Witt es el encargado o es uno de los advisors de activos digitales del presidente y está dentro del departamento de guerra en la área de Strategic Capital, que esto a mí se me hace súper interesante que lo consideren como algo estratégico en todo este ambiente geopolítico que vivimos. Y él, Patrick Wick, se juntó con el CLO, el Chief Legal Officer de Ripple, que es la empresa que hace el token XRP, y con el CLO, el Chief Legal Officer de Coinbase. Y parece ser que lo que viene entonces es una versión del Clarity Act con algunos cambios o ajustes, y básicamente lo que están diciendo es yo no voy a poder pagar, o sea, no se van a permitir que se paguen rewards o recompensas sobre tu dinero que está quieto. ¿Para qué? Para que no se vayan todos los flujos de depósitos. Pero sí puede pagar rewards sobre actividad. ¿Y qué quiere decir esto? La verdad es que no está claro hasta que veamos cómo viene este ajuste en la ley, pero parece ser que si tú usas tus stablecoins, como mencionaba anteriormente, en préstamos, en proveer liquidez y demás, eso tal vez sí se va a permitir, lo cual entonces es un punto medio, porque sí puedes llamar a gente a que se venga al ecosistema cripto de blockchain y empiece a transaccionar en DeFi, en participar en proveer liquidez, sin necesariamente traerse todo el capital a este dólar sintético. Entonces yo creo que hay que estar muy pendientes porque pues las siguientes semanas van a ser definitorias para este tema de stablecoins, ¿no? Sí, creo que, digo, ese es un buen, voy a decir, compromise. O sea, que a lo mejor la acción de invertirlo quede en manos del usuario y no necesariamente se haga en automático, simple y sencillamente por tener el stablecoin en un wallet de alguno de estos exchanges. Y si ese es el caso, entonces el usuario está aceptando un riesgo de por medio. Yo lo que veo es que si la Casa Blanca está empujando esta ley, si ya pasó el Congreso y está en el último paso, que es en el Senado, entonces ya es un tema de cuándo, no si va a pasar. Pero sí hay un timing aquí muy delicado porque o pasa ahorita y se aprueba en los siguientes 3 meses en primavera, o empieza a entrar en la época de elecciones y se Ujú. puede atorar, o pasa eso y se tiene que empezar desde cero después de elecciones y tiene que volver a pasar a la Cámara, al Congreso y toda la discusión empieza desde cero. No sé, ¿tú qué opinas, compadre? ¿Crees que se vaya a aprobar este año 2026 o crees que ya se vaya a atorar y se vaya a brincar hacia el siguiente año? Deberíamos de preguntarle a Polymarket, pero yo te voy a decir lo que yo opino. Pero básicamente yo creo que es inminente este cambio y ya por eso todo el mundo está hablando de él. La verdad es que ha cambiado mucho la percepción de cripto porque tiene muy mala fama, pero realmente es que la tecnología es increíble y ya actores como Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan, o Larry Fink de BlackRock, ya se han pronunciado fuertemente en que esta es una revolución y upgrade
del sistema financiero, ¿no? Entonces, yo creo que es inminente y este Clarity Act yo lo veo como el caballo de Troya, que no es para irnos de un día para otro, full cripto y full stablecoins y full digital, que eso podría causar un problema sistémico, sino que se va a ir haciendo paulatinamente, ¿no? Y otra cosa que a mí me gusta recordarle a todo el mundo es que cripto, mucha gente ya está usando cripto y ni siquiera se da cuenta. Hay una aplicación que se llama Dollar App, no sé si la has usado, pero Ujú. es una cuenta en USDC, de hecho en dólares, y tú puedes mandar dinero de Estados Unidos a México y viceversa, muy barato y te dan casi que el spot del tipo de cambio, cosa que ningún banco te puede dar. ¿Y qué es lo que hace esta plataforma? La plataforma tú le pones pesos y los pesos los traduce a USDC, a este token digital del dólar, lo mete en un smart contract y luego en Estados Unidos tú lo puedes bajar, que se le llama on-ramp y off-ramp, ¿no? Bajas de la rampa, bajas el dinero ya en Estados Unidos con costos mínimos. Y la verdad es que la experiencia del usuario es sin fricción. O sea, tú nunca te das cuenta de que estás usando blockchain. Y bueno, aquí estás poniendo en pantalla en Polymarket cuál es la probabilidad de que se firme antes de 2026 el Clarity Act. ¿Y cómo se ve, compadre? Pues está como 50-50 más o menos. Ahorita llegó a estar un 82% ¿Cuándo? de que sí se iba a firmar y ahorita por lo que ha pasado las últimas semanas y los bancos se han Ujú. puesto un poco más rudos, bajó a 53%. Entonces está 50-50. Muy bien, y para este siguiente bloque vamos a hablar de una tesis que vimos en un video de Milk Road AI y es con Salim Ismail. ¿Quién es él? Él es uno de los referentes del concepto de organizaciones exponenciales. Fue el primer director de Singularity University y ha escrito mucho sobre cómo la tecnología escala de formas que los modelos económicos tradicionales no anticipan o es muy difícil de anticipar. Y compadre, a ver, platícanos un poco de la tesis central del episodio. La idea central es que estamos entrando en lo que él llama la singularidad deflacionaria, ¿no? Inteligencia artificial combinada con crecimiento exponencial en energía limpia y la infraestructura de blockchain, lo que está empujando el costo marginal de producir muchas cosas hacia cero. Y el costo marginal, pues básicamente es lo que te cuesta producir una unidad de algo una vez que ya tienes la infraestructura montada, ¿no? Cuando el costo marginal llega a cero, básicamente puedes hacer más de algo sin que te cueste nada adicional. El software ya opera de cierta manera, ¿no? Tú programas el software, la aplicación, y pues ya no te cuesta, en teoría, replicar o sacarle copias al software. Y ese es el modelo de la tecnología hoy en día y por eso es que es altamente escalable. El software ya funciona así y pues se lo puedes dar a millones de personas sin costo adicional real. La tesis de Ismail es que esto está por pasar en sectores que hoy tienen costos altos gracias a la inteligencia artificial y a la energía y a blockchain como estas tecnologías. Estos sectores incluyen salud, educación, transporte, servicios financieros como lo vimos en el bloque pasado, ¿no? ¿Qué opinas? Creo que hay mucha evolución el tema de educación es, creo que uno de los más interesantes. Lo que dice es que pues el costo de educación personalizada va a bajar prácticamente a cero y todos vamos a poder aprender, vamos a decir, de la mejor manera posible, de acuerdo a nuestras necesidades. Aún así, se puede decir que la educación no es necesariamente lo que la inteligencia artificial nos enseña, ¿no? No es necesariamente y solamente el abrir una pantalla y ver o leer o escuchar lo que nos está diciendo con bits y bytes un robot o un modelo o un video o lo que tú quieras, ¿no? La educación es la combinación de muchísimas otras cosas para el humano y tiene que ver con la parte sensorial, con la parte social, con la parte cultural, con la parte experiencial, con muchísimas cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que estás viendo en una pantalla, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que lo importante en la educación no va a ser el iPad que tienen en el salón, sino más bien Ujú. las otra serie de experiencias que necesitan vivir los humanos, sobre todo en etapas tempranas, Sí. para desarrollarse como personas y eventualmente, sí, ya que sean más grandes por su cuenta, ya aprovechen entonces estas herramientas. Pero hay 10 20 años del humano que tienen que aprender de otra forma y eventualmente ya se pueden adaptar.
Fíjate que se me hace súper interesante este punto que haces, en particular en el tema de educación, porque a mí me pasó cuando vivíamos en Toronto, cuando pasó el COVID y que cerraron las escuelas y demás. Yo creo que todo el mundo se vio afectado de cierta manera, pero una de las cosas que priorizas en las etapas más tempranas de tus hijos es que tengan esta interacción social. Y se habló mucho del aislamiento de las personas y demás. Y yo creo que eso como humanos va a seguir existiendo, ¿no? O sea, no vas Sí, a poder, digamos que, subcontratar o delegarle esa parte 100% a las máquinas. Sin embargo, no podemos negar que sí se va a ver impactada la educación en gran manera. Realmente vas a poder tener un tutor de inteligencia artificial que se acomode a tus necesidades. Y yo creo ujú. ahí, compadre, que pues las universidades y todo el tema de la academia se tienen que actualizar, ¿no? Como todos los sectores y todas las personas hoy en día con esta tecnología nos vamos a tener que adaptar. Sí, y educación es yo creo que una de las que va a tener un impacto altísimo. Incluso lo platicaban ahí en el Ujú, video. Y otro tema o otra industria que está siendo, yo creo que ya actualmente muy, no voy a decir afectada, pero sí sacudida, es la de salud. Yo creo que ya todos tenemos esta experiencia personal de preguntarle a ChatGPT qué tengo, de escribiendo algunos síntomas o incluso alimentando algunos estudios y demás. Yo creo que digamos, la tecnología nos va a ayudar a, aprovechar mejor a los médicos, a aprovechar mejor a los especialistas de salud, más que reemplazarlos. Nos va a ayudar a poder llegar con una foto mucho más completa para el doctor o para el especialista, con la cual nos van a poder ayudar de una manera muchísimo más precisa. En el video se habla cómo pueden reemplazar al doctor que tiende a fallar en sus diagnósticos, pero yo creo que va a ser al revés. Yo creo que el paciente va a poder, repito, llegar con una información más completa y el doctor va a tener un diagnóstico mucho más preciso y ujú, entonces va a pasar lo que se describe en la paradoja de Jevons. La paradoja de Jevons es un principio económico que establece que a medida que la tecnología aumenta la eficiencia con la que se utiliza un recurso, el consumo total de dicho recurso puede aumentar en lugar de disminuir. Y hay un ejemplo interesante con radiólogos. Cuando empezó todo el tema de Machine Learning, se estaba prediciendo que el uso de radiólogos iba a bajar pues, por mucho, porque ya la inteligencia artificial iba a poder hacer una interpretación de los rayos X. Y lo que ha pasado es lo contrario, se ha aumentado mucho el uso de radiólogos porque voy a decir, como que ha destrabado el canal para hacer ese análisis y eventualmente ir con un radiólogo que te confirme como especialista lo que estás viendo, ¿no? La ujú. inteligencia artificial nos puede ayudar a abrir esa primera ventanita para que después vayamos y consultemos con un profesional de una manera individual, de una manera humana, ¿no? Yo ahí difiero parcialmente contigo, compadre, en esta. Parcialmente, ¿por qué? Porque estoy de acuerdo que pues todavía se necesita mucho al humano que esté interpretando los resultados, que esté, pues sí, dándote recomendaciones. Y también hay temas regulatorios que todavía no están claros cómo van a suceder, si una máquina te va a poder diagnosticar y demás. Pero, por ejemplo, en el podcast mencionaban cifras súper interesantes, ¿no? Un médico diagnostica correctamente a un paciente el 73% de las veces. Si a Sí. un A una, doctor una tú de le cada das, cuatro se equivoca, ¿no? correcto, si tú le das una inteligencia artificial al doctor, aumenta esta probabilidad al 77%. Pero si tú diagnosticas, estoy hablando de médicos generalistas, a través de un LLM, la probabilidad puede llegar hasta el 88%. Entonces, aquí el host Samil dice, pues, ¿por qué no nos vamos directamente con ChatGPT o Claude directamente, ¿no? Ahora, ¿por qué difiero parcialmente? Porque yo creo que cuando hablamos de reemplazar, siempre somos muy totalistas, ¿no? O sea, decir, bueno, es que va a reemplazar al 100% de la gente, pero sí va a reemplazar a un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque si tú ya puedes diagnosticarte, vamos a decir que la mayoría de las consultas que son de diagnóstico, vamos a decir un 80% llega la gente, oye, tengo esto y demás, y va al doctor, pues toda esa gente ya no va a llegar,
¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber menos demanda, digamos, de usuarios con la misma oferta. Entonces, es el tema, por ejemplo, que decía Elon Musk hace unas semanas, ¿no? Decía, ya no estudies medicina. ¿Por qué? O sea, porque literal es que tanto la inteligencia artificial como los robots humanoides y Optimus y demás van a reemplazar eso. La verdad es que yo creo que sí tiene mucha razón. Va, por un periodo de tiempo va a seguir existiendo especialistas que interpreten resultados y demás, pero va a haber un reemplazo grande de estas profesiones. Entonces, ¿qué va a pasar si va a haber un periodo, no sé por cuánto tiempo, en donde puedas otorgarle todo tu contexto a un doctor y el doctor pueda más rápidamente diagnosticarte o sugerirte, ¿no? Hoy en día está súper fragmentado, probablemente por temas regulatorios, de confidencialidad de la información y demás, pero en teoría es algo solucionable con tecnología. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de reemplazar humanos, yo digo que es simplemente sí se van a reemplazar muchísimas posiciones, no que vayan a desaparecer todas, pero sí ese va a ser un impacto fuerte. ¿Y qué Sí, otros yo temas? más que reemplazo, yo creo que es una reconfiguración. O sea, al final de cuentas, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando se inventan los tractores, ¿no? Y empieza a bajar la cantidad de granjeros que necesitabas para, para las cosechas y demás. Se empezó a generar una serie una serie de trabajos en la cadena de valor que antes no existían para transportar, para almacenar, para procesar alimentos. Y entonces, sí, efectivamente, pues baja la cantidad de granjeros humanos, pero sube la cantidad de otras profesiones o otros trabajos. Yo creo que en el tema médico y en algunos de estos otros, como dices, yo no veo que sea totalitario, ¿no? Creo que el humano se va a mantener en el loop, pero vamos a poder ser muchísimo más precisos. Lo acabas de decir y yo hoy lo hago cuando tengo que consultar algo. Lo que primero hago es arrojo mis síntomas en ChatGPT para que me dé un vistazo a lo que podría tener y después le pido que me haga un resumen de lo que, digamos, de mi perfil, de mis síntomas y posiblemente de lo que tenga, ¿no? Y eso es de lo que le puedo compartir al doctor. Mientras que antes yo iba con el doctor, me revisaba, le podía decir en 3 minutos o 5 lo que podía y con eso él tenía que actuar y tenía que dar un diagnóstico. Y sí creo que vamos a habilitar a muchos profesionistas de salud y de otro tipo de profesiones a través de la inteligencia artificial. Definitivamente, pues no es un pronóstico tal cual, es la verdad un poco de especulación, futurearle, y yo lo tomo como un marco teórico más que como ya está escrito en piedra, ¿no? Pero lo que es súper interesante, que aparte se mencionó en este capítulo, es, creo yo, y estoy de acuerdo con Samil, que vienen pues viene un tema de abundancia en vez de escasez, ¿no? O sea, estas tecnologías van a hacer el conocimiento abundante, van a hacer los servicios abundantes. No tocamos el tema también del transporte, pero con los carros autónomos también, supuestamente va a haber un boom pues que va a ser abundante el tema del transporte. No es que todo vaya a valer cero. Habrá siempre empresas que capturen el valor y habrá que ver quién al final es el que paga. Al final, todas estas tecnologías sí tienden a regresarle cierto beneficio a la sociedad. Realmente vienen épocas de mucha abundancia. Por un lado, sí, abundancia, información, ayuda y otra serie de beneficios que vamos a empezar a gozar como humanos por el avance tecnológico. Pero por otro lado, y la parte no tan buena, pero es más estresante y es una realidad, es la parte de la reconfiguración de las habilidades humanas y nuestro lugar en el sistema mundial, ¿no? Ya lo que hacíamos antes lo vamos a tener que hacer diferente o vamos a tener que hacer cosas nuevas porque en las cadenas de valor vamos a ser reemplazados en muchos casos o de muchas maneras por robots. Tenemos que ser conscientes que el meteorito no viene en camino, ya está aquí, ahí al lado de la luna, y si hay un sentido de urgencia que hay que empezar a tomar cada uno de nosotros en base a lo que queremos hacer hacia adelante y cómo vamos a incorporar estas tecnologías a nuestros negocios, a nuestras vidas personales,
a nuestras relaciones y estar seguros que podemos aprovecharlo si tomamos el toro por los cuernos, en lugar de estar como espectadores. Y por último, no podemos dejar el tema de inteligencia artificial. OpenAI y Anthropic protagonizaron un evento que dio como para chisme tecnológico y básicamente fue que el 19 de febrero se celebró en India el AI Impact Summit en Nueva Delhi y Narendra Modi, que es el primer ministro de India, convocó a los CEOs de las principales compañías de inteligencia artificial del mundo para hablar del rol de India en el futuro de la tecnología, un evento de alto nivel. Y digamos que al final, en un momento se pidió una sesión grupal, ahí está el video, pide a todos que hagan un gesto de unidad, ¿no? Agarrémonos las manos y todos con las manos hacia arriba, excepto Sam Altman de OpenAI y Darío Amodei de Anthropic, quienes no se toman de la mano, sino que solamente levantan el puño cerrado, ¿no? La verdad es que se ve un poco cómico y ridículo este gesto, pero pues da mucho para qué hablar si fue intencional, si demuestra la gran rivalidad de estas dos empresas. Todos los medios lo republicaron. Bueno, se convirtió en un meme tecnológico de la semana. Visualmente, pues se representa como estas dos compañías que son gigantes no están alineadas, digamos, ¿no? Está buena la metáfora. Claramente se está forjando esta rivalidad como la principal entre las empresas de inteligencia artificial. Claro, tenemos Meta, tenemos a Microsoft, tenemos a Amazon, Apple en otro tipo de competencia, pero OpenAI y Anthropic están siendo los principales competidores y lo vimos en el Super Bowl con los anuncios que se hicieron uno contra otro. Bueno, más bien Anthropic contra OpenAI y luego la respuesta de Sam Altman Ujú. un poco sour de los anuncios. Y sí está interesante o cómico porque todos entendieron claramente el protocolo, que era agarrarse las manos y levantarse los puños como signo de unidad, Y no está excepto difícil, nada ¿no? más por ellos dos, ¿no? Entonces sí se ve un poco incómodo. Según vi por ahí, Altman dijo que no había entendido cuál era el protocolo y pues solamente levantó el puño y listo. Pero bueno, tal vez es la nueva rivalidad tecnológica que se está forjando como la hubo en su momento entre Bill Gates y Steve Jobs. Con el tiempo eso se convirtió más en una amistad que en una rivalidad. Incluso Bill Gates fondeó a Apple para revivir en algún momento. Entonces es probablemente el inicio de lo que pueda ser una rivalidad muy fuerte. Sí, están compitiendo pues por los mismos clientes, están compitiendo por llegar a más usuarios. Realmente es que es una rivalidad eh, pues cierta, ¿no? O sea, no solo de palabras, o sea, están yendo hasta probablemente por los mismos inversionistas y demás. Sí, y bueno, hay otro tema interesante alrededor de Anthropic esta semana, que es pues una especie de pleito que están empezando a tener con el Pentágono. Anthropic tiene un contrato con el Pentágono de $200 millones y hace poco se publicó que el Pentágono usó a Claude para, si no me equivoco, el ataque que hicieron en Venezuela y la captura de Maduro. Entonces, Anthropic sale diciendo que no quieren que se usen sus modelos para dos cosas. Una es para hacer supervisión o surveillance de los ciudadanos, en este caso, pues, voy a decir los ciudadanos americanos, y en segundo lugar, que no se usen para hacer maquinaria que mata a seres humanos. Y el Pentágono está defendiendo esto, argumentando que es todo bajo la ley y seguramente pues como un tema de seguridad nacional. Pero sí empieza a entrar esta discusión existencial sobre hasta dónde una compañía puede y debe detener el uso de su Ujú. tecnología, aun y cuando sea el gobierno, y hasta dónde puede, digamos, aflojar y no puede detenerlo. Me recuerda a la película de Jurassic Park. Habían un par de frases interesantes o divertidas de Ian Malcolm, que era el científico que invitaban. Él decía, Your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. Estaban tan preocupados si podían, pero no se detuvieron a preguntarse si debían. Y había Ujú. otra que dice, Dios crea a los dinosaurios, Dios destruye a los dinosaurios,
Dios crea al hombre, el hombre destruye a Dios. En este caso sería el hombre crea la inteligencia artificial y la inteligencia artificial no sé si destruye al hombre o destruye a Dios o a los dos. Debe haber definitivamente regulación, pero aquí en este tema en particular con el Pentágono pidiendo como all access y oye, voy a usarla para todo, pues definitivamente es una cuestión de seguridad nacional, pero también pues les abre la puerta a que les dé la tentación de hacer supervisión, ¿no? De surveillance, ¿no? Yo creo que sí debe haber regulación. Por ejemplo, Europa está más avanzado en el tema. Justo en el mismo summit de India se habló del tema de la regulación. Emmanuel Macron, presidente de Francia, defendió el enfoque europeo, que es más estricto. Entonces, el debate de cuánto regular no es particular de Estados Unidos, es global. En México debemos de entrar a ese tipo de pláticas eventualmente y en todo el mundo, ¿no? Cada quien tiene que empezar a poner estas fronteras que contengan lo que un modelo puede hacer, pero también lo que el Estado puede hacer, ¿no? No se vale nada más, es que el Estado lo que quiere, como el Pentágono ahorita está argumentando, es que tenga todo el acceso por cuestión de seguridad nacional, pero ¿cuál es el rol del usuario y del ciudadano común y cuál es el derecho que tiene también? Porque pareciera que el gobierno obviamente quiere tener esta agencia, este agency por usar los modelos para el uso, y tiene el uso de la fuerza y tiene a la militar. Creo que es un buen contrapeso el hecho de que se den estos debates y poderes económicos como lo son estas grandes empresas, pues al final de cuentas sí son contrapesos importantes para gobiernos alrededor del mundo. Siempre tiene que haber un balance. Esta tecnología no puede estar simplemente a la mano de los más fuertes, sino tiene que estar balanceado. Lo que quisiéramos los humanos, los ciudadanos, es que el gobierno tenga el suficiente poder como para mantener la seguridad y el orden, pero no tenga el suficiente poder para invadir nuestra privacidad y nuestra individualidad, ¿no? Y el gobierno, por otro lado, quienes estén en este momento en posiciones de poder, tienen la tentación de usar la tecnología para hacer toda esta supervisión. Y si ya está disponible y si ya está a la mano, es más, si ya los demás países la están usando, ¿por qué yo no? Yo voy a estar en desventaja como gobierno contra otros gobiernos por no poder usar la tecnología para, uno, mantener la seguridad y el orden en mi propio país, pero dos, para defenderme contra amenazas externas, ¿no? Pero está esta frase de un poema romano que es, ¿quién va a supervisar a los supervisores, ¿no? Who will watch the watchers? Y en un momento, pues el watcher es el que impone, voy a decir, una supervisión como esta. El día de mañana esa persona o ese grupo o ese partido ya no está en esa posición y va a llegar alguien más y por venganza o cualquier otra razón puede usar esa herramienta o ese poder en contra de su propio pueblo, ¿no? En Estados Unidos está pues todo este tema de el derecho a poseer armas y en teoría es para contrarrestar lo que un gobierno tiránico podría llegar a hacer. Y en este caso, la inteligencia artificial se puede utilizar en un momento si llega algún gobierno tirano en contra de los ciudadanos. Y sí, es delicado. Creo que hace bien Anthropic en defender su posición para que, al igual del tema de la regulación cripto, no se abran las puertas y se haga permisible pues, prácticamente todo, ¿no? Y que si haya una discusión de por medio, que se tome en cuenta toda esta fuerza, todos estos puntos en las regulaciones que se vaya a tener que hacer y sobre todo que las reglas o las leyes que se vayan a establecer sean defendibles y no queden solo en papel, porque la idea aquí es ejecutar leyes que perduren independientemente del gobierno que esté en turno y si llega alguien con suficiente poder ejecutivo pueda usar estas cosas pues, en contra de su propia gente. Para quien escucha, incluso nosotros, o sea, puede parecer como hay una impotencia de que pues no se puede hacer nada, pero yo creo que los contrapesos al final son el mercado y yo creo que la manera en la que uno puede influenciar este tipo de cosas es usando o no este tipo de tecnologías. La importancia del open source es crucial para el desarrollo de toda esta inteligencia. Porque yo creo mucho en open source y en el hecho de que si bien existen estos modelos gigantes, sigan existiendo opciones para el ciudadano común, ¿no?
Pero bueno, sí, es la manera en que nos va a impactar. Todavía hay mucho que ver. La película apenas empieza. Sí. ¿Tú crees que debamos de rendirnos ante lo que un gobierno o una empresa pueda saber de nosotros usando inteligencia artificial? Es decir, ¿se acabó el anonimato y la privacidad y tenemos que aceptarlo? ¿O debemos defenderlo y debemos resguardar Padre, nuestra privacidad? yo soy fan del tema de preservar la privacidad, el anonimato en el buen sentido y cuidarse de todas estas tecnologías. Soy creyente en todo el tema por eso mucho en cripto y en las tecnologías nuevas de blockchain, en donde hay ciertas tecnologías que aún ya están desarrolladas, pero están madurando, que son los Zero Knowledge Proofs, ¿no? Ujú. Los CKs. Y son justamente tecnologías que permiten, pues, no revelar, perdón, toda tu información confidencial y aún así poder seguir usando la tecnología, ¿no? Los invito a que investiguen un poquito más de qué son los Zero Knowledge Proofs, pero yo creo que ese tipo de tecnologías, por eso es que creo tanto en la industria de blockchain, son complementarias al tema de inteligencia artificial, no están aisladas. Y si la tecnología representa un riesgo, creo que hay otras tecnologías que mitigan esos riesgos. Y al final de cuentas, por eso el open source y por eso tecnologías como blockchain, al final de cuentas, pues nos regresan algo de poder y privacidad a los usuarios comunes, ¿no? Bueno, y pues de las recomendaciones de la semana, el día de hoy yo traigo un video que vi en YouTube que me gustó muchísimo, que es The Longevity Lie No One Talks About. Y básicamente el video habla sobre la diferencia entre health span y lifespan. Usualmente, lifespan es la esperanza de vida, la que usualmente medimos a las sociedades. Y health span es la esperanza de salud, ¿no? La medicina tradicional se ha enfocado 100% en incrementar la esperanza de vida, pero no necesariamente la esperanza de salud. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegues a viejo, no basta con solamente llegar a más años de viejo, sino que llegues a viejo de mejor manera, ¿no? Y Mm. hace unas recomendaciones súper interesantes, que es, hay que hacer pesas para incrementar músculo, hay que comer más proteína, hay que comer menos comida basura, hay que mantenerse moviendo, caminar, mantenerse activo básicamente, ¿no? Y pues tener exposición a la luz solar, una buena dosis de sueño. Y bueno, yo creo que este tema a mí me encanta y hay que ponerle muchísima atención porque sí, no se trata nada más de incrementar los años en los que uno vive, sino vivir mejor cuando uno ya alcance esa edad, ¿no? Yo les voy a recomendar algo diferente esta vez. Les voy a recomendar un artista que se llama Queen 92. Se escribe Queen, QUINNXC11 con numerales romanos. Es un artista no nuevo, pero que yo apenas hace poco empecé a escuchar un poco más. Particularmente un nuevo álbum que sacó hace un año que se llama Look, I'm Alive. Lo escribió cuando nació su hija. Y hay varias canciones muy buenas, pues muy divertidas, muy inspiradoras y que les recomiendo mucho escuchar todo el álbum. Resumiendo lo que vimos en este capítulo, en cripto la pelea del yield contra los depósitos, si se puede o no pagar rendimientos por stablecoins y cómo este debate define el Clarity Act y esta serie de reglas que darán más claridad a los stablecoins. En inteligencia artificial, pues este episodio que ocurrió en India y el debate sobre la regulación y el poder del Estado para accesar a estos modelos de inteligencia artificial. Y por último, el análisis macro deflacionario de si todo tiende a cero en esta época de abundancia que se prevé o al menos se teoriza. Es una tesis provocadora de una deflación estructural que puede cambiar cómo trabajamos, consumimos y vivimos en los próximos años. Esto fue un podcast de humanos. Los esperamos la siguiente semana. Les damos muchas gracias por
escucharnos. Les pedimos que si les gustó el episodio se suscriban y compartan. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.